Saludos cordiales a todos. Hoy vamos a hablar sobre las principales teorías semiológicas. Yo les voy a hablar sobre la propuesta de Ferdinand de Saussure. La cosmovisión en de Saussure fue más allá de su época, es decir, no fue inmediata, sino futurista. Cuando de Saussure menciona ciencias lingüísticas, se refiere a la lengua como objeto de estudio concreto, no se refiere a lo especulativo, sino observable, mediable y verificable. Todo lo contrario que se hacía en su época, dándole carácter científico a la física y no necesariamente a las ciencias sociales e humanas. De Saussure no solo define el objeto de estudio de la lengua, sino también su metodología. Aparte de ella, distingue dos tipos de lingüística, una externa y la otra interna. La primera es de carácter heteróclito y la segunda de carácter orgánico. De Saussure critica el modo como se postulaban los estudios lingüísticos en el marco de las tradiciones dominantes hasta finales del siglo XIX. Precisamente, esta ausencia de objeto y heterogeneidad metodológica es lo que impide encontrar los criterios de organización que permitirían a estas tradiciones ser consideradas como científicas. La propuesta en de Saussure consta de 4 principios metodológicos. El primero, que es el lengua y el habla, lo cual la lengua es un sistema de signos en donde cada elemento está distribuido y organizado para una acción unificada, mientras el habla es el uso individual del sistema. Como segundo, tenemos sincronía y diacronía, que lo primero prevalece sobre lo segundo porque es la realidad y para la masa hablante y para el lingüístico. Como tercer punto tenemos la forma y sustancia, que significa que la lingüística trabaja en el que los elementos de dos órdenes se combinan, lo cual refleja una forma, pero no una sustancia. Y por último, lo individual y lo superindividual. Precisa la metodología general en la lingüística científica, pero es impreciso en cuanto a declarar los principios de metodología en particular. Según Peirce, el signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos, o crea la mente de esa persona un signo más desarrollado que su interpretante. Charles Peirce fue un científico lógico y filósofo norteamericano que desarrolló una teoría que denominó la semiótica. Su formación e interés en disciplinas como la lógica, la filosofía y las matemáticas lo llevaron a desarrollar la lógica simbólica. Peirce fue capaz de enfrentarse de un modo nuevo a algunas de las cuestiones filosóficas tradicionales. Sus teorías más características son el resultado de posiciones filosóficas opuestas combinadas de una manera original. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La lógica considerada como semiótica, que fue publicada en 1902, y sus 2 libros, Las investigaciones fotométricas, publicado en 1878, y Estudios de la lógica, publicado en 1883. Según Peirce, los elementos del signo son el objeto, el representante y el interpretante. Para Peirce, el objeto es la porción de la realidad a la que se puede acceder a través del signo, mientras que el representante es la representación de algo. Los seres humanos accedemos al mundo real a través de un sistema simbólico. El representante sería, pues, el o los aspectos del objeto. Podemos llegar a conocer a través de una traída en particular, pero nunca al objeto en su totalidad. Por otro lado, el interpretante es el significado de una representación. No puede ser sino otra representación. Esto significa que se trata de otro signo que ahora es el signo que el representante produce en la mente de la persona. Por ejemplo, se escucha la palabra pájaro. Todos comprendemos de qué se está hablando, pero la variedad de pájaros que pueden representarse en cada persona habrá de ser diferente en cada caso. La semiosis. Este es un proceso que se desarrolla en la mente del intérprete. Se inicia con la percepción del signo y finaliza con la presencia de su mente del objeto del signo.
Aquí tenemos el proceso perceptivo más el proceso léxico más el proceso sintáctico más el proceso semántico, que nos da como resultado la semiosis. Peirce busca establecer las conductas para la formación de hipótesis con sentido. Además de esto, también fundamenta el rigor de la abducción en la teoría de la significación que se desarrolla como el pragmatismo. La propuesta de Roland Barthes. Roland Barthes es uno de los exponentes más conocidos de semiótica. Ha afirmado en efecto que toda obra es un fragmento de una sustancia que tiene un cuerpo y ocupa un espacio. Lleva en sí mismo un significado. En sus trabajos sobre semiótica, logra conglomerar muchas teorías que sirven para el análisis de textos literarios y no literarios. Para Barthes, muchos sistemas semiológicos, como los objetos, gestos, imágenes, tienen una sustancia de la expresión, cuyo ser no está en la significación. Suelen ser objetos de uso separados de la sociedad, con fines de significación. Por ejemplo, el vestido sirve para protegerse, la comida para nutrirse, aunque también sirven para significar. A esta relación es a la que se le llama función signo, es decir, signo semiológico. La delimitación de una función signo requiere dos movimientos necesarios: el paso de sentido, la segmentización universal de los usos de la sociedad. Cualquier artefacto de uso se convierte en un signo. La función representada que sucede cuando la sociedad refuncionaliza el signo para hablar de él como un objeto de uso y pertenece al orden de lo que se denomina connotación. En la aventura semiológica, Roland Barthes explica que su aventura personal dentro de lo que define como semiológica tiene que ver con el estudio del lenguaje, o para ser más preciso, el discurso. Para él, la semiótica es una aventura, es decir, lo que viene del significante. Esta aventura es personal, pero no subjetiva, por lo que el significado en ella es precisamente el desplazamiento del sujeto y no de su expresión. Esta aventura se presenta en tres momentos. Y Roland Barthes adoptó la teoría de la notación, de la existencia de diferentes órdenes de significación. El primer orden de significación es el de la denotación. En ese nivel hay un signo que consiste de un significante y de un significado. La connotación es un segundo orden de significación. Este añade a este un significante adicional. Él piensa en la necesidad de una ciencia semiótica que debería extenderse a todos los sistemas de signos y hechos significativos. El estudio estructural estima una obra como una unidad autónoma, separada de dos otros discursos y del tiempo. Esta concepción de la obra o del texto se fundamenta en los próximos principios, el cual es la formalización. Es prácticamente compurativo. Busca maneras y no es un contenido. Se parece a la iniciativa de Saussure. Un relato tiene que juntar con un corpus para sacar una composición, y sobre aquel corpus se proporcionan las coloraciones y no el significado. Luego está la permanencia, que son diferentes de sentido de contenidos, y que son hechos pertinentes y no pertinentes. Y las diferencias en estas combinaciones sígnicas marcan el sentido del enunciado. Luego está la diversidad. Como su nombre lo sugiere, busca todos los sitios probables de los sentidos y examina los códigos, sin embargo, no los interpreta. Puede diferenciar códigos de comportamiento de un hallazgo de la realidad. Puede ser descripciones simbólicas y también arquitecturas del lenguaje. Por último tenemos las operativas, que es la segmentación del texto.
Puede ser un inventario de los códigos o la coordinación con otros textos. A esto se le suman 3 niveles de relato, el primer grado es el de las funcionalidades, el segundo es el de las actividades, que ahí están los personajes, y en el tercer grado es el de la narración, que ahí se encuentra el discurso. Les hablaré sobre la propuesta de Julius Greimer. Nos dice que la teoría semiológica es el método de análisis didáctico, tanto para el proceso de la comunicación. Por esa razón, se considera el discurso como un mediador semiótico esencial, el cual interviene decisivamente tanto a la construcción de identidad del sujeto, construcción del acto educativo. Para ello, en el aula, el discurso es analizado como un programa narrativo, en el que se intervienen diferentes roles estanciales, siendo así la posibilidad para que se den diversos roles, los cuales dan origen a la correspondiente diversidad de diferentes modelos de docencia y aprendizaje. Para Gremian, la insatisfacción de la lingüística cultural de su tiempo solo estudiaba fonemas y morfemas, unidades gramaticales traducidas en la oración, y esto no permitía investigar unidades mayores. Él propone un sistema semántico expresado como un universo que sería la suma de todos los posibles significados producidos por los sistemas de valores de alguna comunidad etnolingüística. Como no se puede abarcar el extenso universo, se creó un microuniverso semántico, el cual es actualizado en discursos, textos se incorporaron en un nivel de lengua con otro nivel de lengua más avanzado, en el que se llamó metalenguaje. Este desarrollo se dio por procedimientos descriptivos de la narratología, concepto de normatividad, el uso del concepto de adaptante, prestado a Vladimir Proust. Para Greiman, el significado solo se aprende, ya sea narrativo o articulado, porque las estructuras narrativas son percibidas, naturales. La semiótica tiene 3 fases según Greiman. La primera es la semiótica de acción. Los buscan objetos siguiendo la secuencia de mandato, acción y evaluación. La segunda tenemos la sección cognitiva, que aquí los sujetos para ser competentes deben organizarse por medio de una gramática modal, ya que se tiene que determinar su existencia y funcionamiento. Y por último tenemos la semiótica de las acciones, que es la modificación de la actuación y el rendimiento cognitivo de los sujetos, para así sean iguales a las creencias, las cuales se modifican en el desempeño de estos temas. Humberto Eco reconsidera la definición de semiótica formulada en los años 60 como una lógica de la cultura que funciona de acuerdo a procesos de interpretación que ya varían en forma social e histórica, conforme a las interpretaciones que realizan determinados grupos culturales. Las hipótesis propuestas son las siguientes. Como segunda hipótesis, tenemos que todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación, o cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en una unidad de sentido. Esta idea se refiere a que cualquier aspecto de la cultura se convierte en una unidad semántica. Y si eso es así, los sistemas de significado se constituyen en estructuras como campos o ejes semánticos, que obedecen a las mismas leyes de la forma significante. Eco concluye que ambas hipótesis, respaldadas por sus respectivas premisas, se sostienen mutuamente en forma dialéctica. En la cultura, cada entidad puede convertirse en fenómeno semiótico. Las leyes de comunicación son las leyes de la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo un punto de vista semiótico. La propuesta de Eliseo Barón. La definición: se definen los elementos de su esquema de análisis. El autor señala a un mismo nivel a la ideología, lo ideológico y el poder como el núcleo de su
problemática sociológica. La obra de Liceo Verón no se podría considerar el objetivo ni el concepto central de su investigación. Este queda implícitamente integrado entre sus categorías teóricas más importantes. Una aportación de Eliseo Verón es la que quedan recogidas en el modelo analítico de la semiosis social, su obra más relevante y conocida. Al considerar la ciencia tan solo como un producto de la actividad que el hombre puede realizar, no vemos o ignoramos el sistema de producción de la ciencia. La distinción inicial establecida entre ciencias e ideología fue de una de las busca la verdad, mientras la segunda de un lugar al error, a la confusión, a la mentira.